Hace unas horas, el primer ministro de Israel comparó las protestas en las universidades de Estados Unidos con las protestas de Alemania en la década de 1930. Así miró Benjamín Netanyahu la comparación o los hechos de estas protestas universitarias en Estados Unidos con la Alemania en la década de 1930. Una comparación que de hecho algunos consideran inadecuada y hasta obscena. Pero ¿cómo entender mejor estas manifestaciones? Bueno, pues más temprano conversé con un historiador, hoy profesor también, investigador de la Universidad Iberoamericana, él es Ilan Semo, sobre estas expresiones que, por cierto, hace mucho tiempo que no se veían. Hace muchísimo tiempo. Yo creo que desde la guerra de Vietnam, probablemente, porque cuando se derribaron las dos torres y comenzó la guerra contra Irak, todo el movimiento pacifista americano, que es un movimiento muy cuantioso, no salió a las calles, porque los mismos americanos habían sido atacados. Yo creo que sí, tiene la dimensión de las protestas que se significaron en los años 60, principios de los 70, y yo creo que todas estas protestas tratan del sufrimiento del pueblo palestino, de la devastación que está realizando ahí el ejército israelí. Ese sufrimiento ha producido una empatía en las grandes capitales del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, eso hay que congratularnos de que exista todavía esa empatía. Tenemos entonces cierta esperanza. Que sin embargo, profesor, dentro de este gran, masivo sentimiento internacional de empatía, también está el otro lado, el de la empatía que piden, exigen los propios israelíes después de lo ocurrido el 7 de octubre con el hecho de que no han regresado las decenas de personas que fueron secuestradas por el grupo extremista Hamas. Y también está esa, en algunos sentidos, hasta falta de empatía, sobre todo al inicio, en los primeros meses de esta guerra, cuando incluso se hablaba de la violación no reconocida incluso por organismos internacionales a varias de las mujeres de las rehenes que fueron tomadas por Hamas. El ataque del 7 de octubre es una cosa obscena por parte de Hamas. Es un ataque contra civiles, inesperado. Murieron 1.200 personas, no solo israelíes. En esa fiesta había de todo. Pero quien merece empatía dentro de Israel hoy en día, y es algo que tal vez esas movilizaciones deberían tomar en cuenta, son los cientos de miles de manifestantes israelíes que han exigido, creo que hace una semana, deponer al gobierno de Netanyahu, enviarlo a juicio, porque tiene 3 juicios pendientes, y ahora los que le siguen, y hacer que todo esto tome otro rumbo. Es muy importante que esa solidaridad con el pueblo palestino se solidarice con todos aquellos israelíes, judíos y no judíos, que hoy marchan en las calles para deponer a ese gobierno. La presencia dentro de esa expresión de empatía, también expresiones de intolerancia antisemitas en contra de la persona porque es judío, en contra del palestino porque es palestino. ¿Es este un reflejo de los tiempos que hoy vivimos o en su tiempo en las protestas de Vietnam, contra la guerra de Vietnam, en ese movimiento pacifista, se vieron expresiones igualmente de intolerancia? No, por supuesto que en aquel entonces también se vieron expresiones de intolerancia, porque las protestas contra la guerra de Vietnam eran interpretadas por los conservadores americanos como antinacionalistas. Siempre este tipo de protestas traen expresiones en contra. Pero sí hay que decir algo, y es lo siguiente, y esto es clave. Una buena parte de los participantes en las demostraciones de las universidades americanas son de origen judío. Algunas de ellas están organizadas, convocadas por organizaciones judías. Una buena, digamos, una parte de la población judía en Estados Unidos, que es donde vive acaso la mayor parte de la población judía mundial, sí, está convencida de que hay que cambiar las cosas en Israel. Y esto es nuevo, y esto es muy, muy importante. Entonces hay jóvenes de origen palestino, hay jóvenes de origen latino, de cualquiera, pero hay jóvenes de origen judío manifestándose en contra de la política oficial.
Sin duda hay excesos antisemitas, por supuesto. Eh, Sin duda también por parte del sionismo local hay excesos antiárabes. Hay una islamofobia, no lo neguemos. En Estados Unidos, en Europa, hay un sentimiento islamofóbico y ha surgido un sentimiento antisemita. Pero yo creo que son este tipo de manifestaciones que piden la paz, piden el cese al fuego, que se creen las condiciones mínimas, las que pueden pasar por encima de estos terribles sentimientos, tanto antisemitas como islamofóbicos. para cerrar lo más breve que pueda, esa comparación que ha hecho Netanyahu de estas protestas en estas universidades, que hay que decir, son universidades que cuesta dinero ir, son universidades caras, es la famosa Ivy League, pero comparar estas protestas con la Alemania de 1930, brevemente, ¿qué dice? Le voy a decir lo que contestó un editorialista de Haaretz, el periódico israelí Sí. principal. La de Netanyahu es una retórica obscena, obscena, por la siguiente razón. Ese sionismo que representa Netanyahu se ha abrogado la representación de todo el pueblo judío en todo el mundo, y eso es falso. El pueblo judío, hay judíos en Israel, hay judíos en Estados Unidos, en Sí. México, por todas partes. Y hoy en día muchos de esos judíos no están de acuerdo con Netanyahu. Y Bien. sobre todo no están de acuerdo con que el Estado de Israel se declare judío. El Estado de Israel es el Estado de los israelíes y los israelíes son, hay judíos, hay 2 millones de árabes, palestinos, hay orientales, hay latinos, hay católicos, es una población muy diversa. El Estado de Israel debe ser de los israelíes, no más el Estado judío. Y eso crea antisemitismo, eso produce antisemitismo, sobre todo Bien. eso. Entonces hay que cambiar, nada más para acabar. Si queremos que esto no pase ya y ya no esté en el futuro, las dos sociedades tienen que cambiar, la israelí y la palestina. Profesor Semo, qué gusto. Gracias por su perspectiva. Gracias, por la entrevista. Hasta luego.